la sesión. Voy a cerrar mi cámara momentáneamente. Voy allá y vuelvo. Muy bien, doctora. Yo estoy acá. Gracias, doctora. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En breves minutos vamos a dar inicio a una actividad muy especial. En tanto, el resto de sus colegas continúan ingresando a la sala. Al momento son 30 participantes. Vamos a esperar un par de minutos, si ustedes nos los permiten, para poder arrancar esta actividad. Saca este teléfono de acá. El teléfono acá porque puede sonar el teléfono. No el mío, el de acá de la casa. No lo dije porque va a ser ruido sonar. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En nombre de Droguería Inti, es un gusto poderles extender la más cordial bienvenida. Esta noche en una actividad muy particular, muy especial para nosotros, que representamos dentro de Inti a la línea Galderma. Galderma ha estado durante toda esta época tratando de contactarse a través de la vía virtual con todos ustedes y les agradecemos que en todas las actividades que hemos llevado adelante hayamos tenido una muy buena convocatoria. Esperamos que esta noche no sea la excepción. La noche es muy especial porque hemos invitado a la doctora Patricia Troielli, que hará la presentación de un nuevo producto que estamos lanzando al mercado, un desafío para nosotros, y se trata de Piduo Forte. Voy a ceder la palabra a nuestro colega Rodolfo Ern. Él es Product Manager de Soluciones Médicas en la República de Chile, para que haga la presentación formal de la doctora Troielli. Conmigo hasta otro momento. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la conexión. Bueno, como comentaba Juan Carlos, les habla Rodolfo Ern desde Chile. Yo soy el gerente de producto del portafolio de prescripción para Galderma para la región. Y en esta oportunidad tengo el placer de presentarles a la doctora Patricia Troielli. No hace falta mucha presentación, tiene un currículum bastante extenso, pero destaco su rol actual como directora adjunta del Comité de Avances Científicos en el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, el CILAD. Patricia ha brindado charlas científicas para el lanzamiento de
de Pioido Forte tanto en Argentina como en Chile. Además de su práctica clínica como profesional dermatóloga, Patricia se ha destacado en prestigiosos equipos de investigación a nivel regional, como el ROSCO, donde se generaron protocolos actualizados para el manejo de la rosácea, y en esta oportunidad nos va a hablar de las novedades a nivel de protocolo de tratamiento para el acné moderado y severo, presentando esta nueva herramienta con la cual van a contar a partir de ahora entre su arsenal de alternativas. Además, aprovechamos para generar un espacio de interacción, para que puedan hacer preguntas, para que puedan resolver inquietudes, tanto de acné como de otras patologías. Pueden ir haciendo preguntas en el chat, acá, ahí abajo, y la vamos a estar recopilando para poder responder en la medida de lo posible cuando cierre esta charla que va a ser breve. Así que bueno, sin más preámbulos, Patricia, te voy a dejar para que puedas interactuar con esta audiencia y bueno, Gracias. Muchas gracias. Por la invitación y bueno, muy lindo estar acá y poder dar una charla y brindar los conocimientos a todos ustedes. Vamos a compartir la charla. Bueno, haremos no una breve actualización a acné, trataré de darle muchas de las cosas nuevas en acné y finalizaremos también con los nuevos tratamientos y los estudios realizados sobre esta nueva combinación que surge para el tratamiento del acné moderado y severo. Como todos ustedes saben, el acné es una enfermedad inflamatoria que tiene una cronicidad en el tiempo, es muy frecuente porque el consultorio es una de las patologías más frecuentes, y lo importante es saber que este curso prolongado impacta en los individuos en la área psicológica y en la área social. Piensen ustedes que el solo hecho de localizarse en la cara, el acné es problemático no solo para los adolescentes, sino también para los adultos. De ahí la necesidad de tener tratamientos que sean efectivos y seguros para las formas moderadas y severas, que son las que más frecuentemente llegan al consultorio, donde el abordaje depende de nosotros que sea temprano, agresivo, para evitar lo que después no queremos tener, porque es difícil todavía tratarlos, que son las cicatrices. La patogenia del acné no me voy a detener, pero quiero contarles que la patogenia del acné, si bien sabemos de la excesiva producción de sebo en la pubertad por los andrógenos, la alteración de la hiperkeratosis folicular en ese infundíbulo especial que es la unidad pilosebácea donde se generan las lesiones de acné, en la inflamación, siempre se habló del acné y la inflamación, y hoy estamos muy cerca de conocer específicamente todas esas células inflamatorias que rodean al folículo pilosebáceo, que generan no solo una respuesta inflamatoria de mediadores, sino también una charla con las glándulas sebáceas, y también son capaces de alterar la homeostasis de la microbiota de los comensales que viven en esa glándula, y por otro lado, modular si esa glándula tiene que funcionar más o funcionar menos. Lo interesante del acné es que el acné es una enfermedad sitio específica. ¿Qué quiere decir eso? En un individuo que tiene un acné moderado a severo, no todos los folículos van a estar inflamados, por lo tanto, los tratamientos que proponemos de mantenimiento son para prevenir que esos folículos no enfermen. La actividad hormonal, sin duda, es la base del acné, porque la pubertad inicia el acné cuando se inicia también la activación de las hormonas masculinas, en especial los andrógenos, no solo gonadales, sino también de la corteza suprarrenal, como es el sulfato de hidroepiandrosterona, que veremos que también tiene que ver en la activación de la glándula sebácea en la premenarca, y cuando hay alteraciones en los pacientes en los niveles de esta hormona. La testosterona es la más importante y su desdoblamiento es posible en la piel porque hay un exceso, un aumento en los pacientes que tienen acné de la enzima que es la 5-alfa reductasa.
Y algo que se agrega en los últimos años es saber que hay un factor de crecimiento, que es el insulina símil, que puede también generar un estímulo androgénico directo en la glándula sebácea, y eso lo debemos relacionar con factores externos como pueden ser los hábitos, la nutrición y la dieta. Recordar siempre que la glándula sebácea tiene un poder de órgano neuroendocrino, entonces es real que el acné puede aumentar con el estrés. ¿Por qué? Porque en las glándulas sebáceas, en los sebocitos, hay receptores, neuroreceptores para la hormona melanocortino, para la liberadora de corticotrofina, para el alfa-melanocito estimulante. Y esos receptores pueden ser estimulados y se pueden liberar dentro de la glándula sustancias inflamatorias, y esas sustancias inflamatorias, estrés de por medio, generan los brotes o exacerbaciones también del acné. El comensal más importante de la microbiota de la unidad pilosebácea es el Cutibacterium acnes, llamado de esta manera ahora después de haber sido reclasificado y diferenciado de otros Propionibacterium que actúan no a nivel de la piel, sino en otros sistemas. El especial Cutibacterium acnes tiene la capacidad de generar diferentes toxinas virulentas. Eso hace que la variedad de la clínica del paciente con acné sea diferente de acuerdo a qué tipo de toxinas virulentas pueden estar jugando el papel ahí inflamatorio en ese paciente. Y por otra parte, como ustedes saben, también tiene la capacidad de generar biofilm, y esto está relacionado con la capacidad para crecer en proliferación dentro de la glándula sebácea y además para ser resistente a los antibióticos. Existen 6 tipos de Cutibacterium acnes y esos 6 tipos los conocemos y sabemos que el más frecuente en acné moderado severo, es el tipo 1A1 y que otros pueden estar en otro tipo de infecciones, y en la piel sana este tipo, el 1A1, no es el más frecuente, sino que son frecuentes los tipos 2 y 3. En general hablamos de acné de la mujer adulta y creemos que pudiera tener un Cutibacterium diferente. En general los filotipos no difieren entre el acné puberal y el acné del adulto. Decíamos que el microbioma en los últimos años también es importante porque es motivo de investigación y estudio hacia el futuro, saber que dentro de la microbiota de las especies que están dentro de esa unidad pilosebácea, no solo está el Cutibacterium, sino también está el Staphylo epidermidis, que es importante tenerlo en cuenta porque el Staphylo epidermidis lo que hace es inhibir el crecimiento del Cutibacterium acnes, con lo cual, si uno pensara, si hay mucho epidermidis, va a ser inhibido el Cutibacterium acnes, y eso pasa en algunos pacientes que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo los atópicos, en los cuales no hay a veces acné. Y vamos al acné moderado a severo. El acné moderado severo es más del 40% de los pacientes que vemos, que necesitan tratamiento, como yo les decía, agresivo. ¿Y qué población de pacientes incluye este grupo de acné moderado severo? Es variada. Hay pacientes que son los del acné vulgar. El acné vulgar hoy comienza en la pubertad a una edad más baja por situaciones quizás hormonales de hábitat, pero las personas tienen un despertar puberal anterior a lo que eran en años pasados. El acné del adulto, que bien conocemos el acné que es muy frecuente en la mujer, más del 50% de las mujeres de 25 años para adelante pueden llegar a tener acné o persistir con un acné de la adolescencia. El hombre, que puede tener acné del adulto, menos frecuente que la mujer, pero en formas más severas. Un grupo también que tenemos que aprender a conocer, que es el grupo de transgender, o de transgender, que son las personas que están en transición de género, y especialmente los transmasculinos, que reciben tratamientos con testosterona. Estos tratamientos pueden complicar a los pacientes con un acné moderado a severo, o a veces cuando sigue la actividad de los ovarios pueden generar un impedimento o una contraindicación para el tratamiento de isotretinoína. Recordemos que el inicio del acné en general son comedones cerrados y comedones abiertos. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene la importancia de que debemos educar
a los médicos, no solo a los dermatólogos, a los pediatras también, para evitar que hagan el primer tratamiento con antibióticos tópicos, porque con eso contribuimos a que se genere resistencia. Entonces, si nosotros sabemos que el inicio del acné son comedones, comedones abiertos o cerrados, y que la primera lesión elemental del acné es invisible, que ese es el microcomedón, la primera línea de tratamiento no podemos decir que no es mejor que dar siempre retinoides. En la mujer adulta, como les decía, cada año que pasa, es más frecuente la consulta por acné, y a veces ese acné es un acné leve, pero que impacta severamente en la calidad de vida de la persona, y entonces hay una disociación entre la severidad clínica y el impacto que tiene en la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento que tenemos que darle no debe impactar en la calidad de vida y debemos ser rápidos y eficientes para mejorar ese estado de acné. Por lo pronto, las mujeres tienen bastante buena adherencia porque las mujeres están acostumbradas a usar cremas, así que los tratamientos tópicos mejoran la evolución y aumentan la satisfacción de los pacientes, si bien pues, se utilizan una vez al día, con eso condicionan un buen régimen tranquilo para tratar el acné. Y por otra parte, cuando uno indica un tratamiento tópico basado en retinoides y especialmente en adapalene, también hay trabajos que hablan sobre la mejoría y el beneficio de adapalene en el envejecimiento cutáneo. Por lo tanto, el valor agregado que le damos a las mujeres es que mejora el envejecimiento y el photoaging. Debemos hacer diagnóstico correcto, y especialmente en las mujeres, porque el acné de la mujer adulta normalmente no tiene ninguna alteración a nivel del laboratorio, pero en las mujeres también puede existir a veces, lo que es muy común porque la prevalencia es alta, un síndrome de ovario poliquístico, que debe ser tratado por el ginecólogo o por el endocrinólogo. Y también a veces, no tan prevalente como el anterior, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia adrenal congénita por un déficit parcial de 21-hidroxilasa, que suele verse en las niñas a edad de la adolescencia, y el tratamiento es diametralmente opuesto a darle un tratamiento para el acné. Se utiliza prednisona como inhibidor de andrógenos. Pero en los días de hoy, yo diría que en la actualidad el manejo clínico de los pacientes se vuelve también una situación diferente. Los millennials hoy están bien informados, le preguntan a internet todo lo que hay sobre el acné y saben qué cosas tienen que utilizar y qué cosas no. Pero nosotros debemos decidir sobre el pronóstico, la evaluación y hacer una buena evaluación del paciente para saber cuál es el tratamiento que va a ser más beneficioso. Por eso tenemos que tener claro el manejo de los que llamamos los factores de severidad. ¿Qué son los factores de severidad? Los factores de severidad son en general del entorno, lo externo, que impacta en lo que nosotros vamos a darle como tratamiento. Y seguramente si no corregimos o regulamos esos factores que impactan en la severidad, el tratamiento no va a tener el beneficio que nosotros querramos. Hay un factor importante que es la polución, y está visto que la polución a través de un receptor celular, que es el arilcarbonado, se estimula para generar mayor inflamación a nivel celular, por lo cual agrega inflamación a este cuadro del acné, que el acné, ustedes ya saben, como decíamos, se define como enfermedad inflamatoria. Por otra parte, el estrés, como les explicaba, la dieta, que tiene que ver la dieta con alta carga glucídica, con alta carga de proteínas o con leche, genera una inhibición de los factores que bloquean a los receptores androgénicos. Y entonces los receptores androgénicos se liberan, el paciente tiene una alta carga de glucemia en su dieta y por lo tanto aumenta la insulina, y como les expliqué, la insulina y el factor de crecimiento insulina símil son justamente estimuladores de esos receptores androgénicos que tienen que ver con la activación a nivel de la glándula sebácea, con la sebogénesis y la proliferación de los sebocitos. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? Los evaluamos entonces por el tipo de número de lesiones, por las lesiones que tiene, qué calidad de lesiones tiene, inflamatorias, pápulas o pústulas, quistes o nódulos,
y también por los comedones, es decir, comedones iniciales, acné inicial, mayor cantidad de comedones, mayor cantidad de papulopústulas, vamos entrando en diferentes niveles de severidad. Pero cuidado, nosotros debemos también tener una evaluación de la afectación emocional del paciente, ver cuánto es lo que ese acné representa para el paciente en su esfera social en relación con quienes lo rodean y en su esfera psíquica, porque si es un paciente que tiene alguna depresión o ha tenido algún episodio de ansiedad. Y por otro lado, cuando evaluamos, en el momento que estamos evaluando al paciente, también que tenemos que buscar y ver las cicatrices. Las cicatrices más comunes del acné son las cicatrices atróficas, y el lugar más común que se afecta con mayor frecuencia es la cara. Esas pequeñas cicatrices vienen de lesiones inflamatorias previas, pero la sorpresa en los últimos años es que no vienen de lesiones severas, nódulos, pápulas y pústulas, solamente vienen de pápulas inflamatorias que transcurren por la cronicidad de no recibir un tratamiento adecuado y generan una cicatriz atrófica. En un estudio realizado interesante, presentado en el póster del Congreso Mundial de Canadá, se describía cómo una pápula es la pápula que nosotros conocemos eritematosa, es la lesión precedente en el 70% de los casos de un eritema postinflamatorio. Y ese eritema es el que en el 82% de los casos va a dar lugar a la cicatriz atrófica. Fíjense que las pústulas y los comedones no reúnen ni siquiera el 5% de ser una lesión precedente de la cicatriz. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando la piel tiene una predisposición acnéica, se genera una pápula y esa pápula genera un daño a nivel de la glándula sebácea que determina la cicatriz atrófica. ¿Y quién es el que genera el daño? En esa pápula, porque ustedes saben que la pápula es una colección, una elevación de la piel, que se generan células inflamatorias. Esas células inflamatorias que se generan como infiltrado inflamatorio de la pápula, está compuesto ese infiltrado por células B que son capaces entonces de generar el daño a nivel de la glándula sebácea y esa cicatriz atrófica. ¿Y qué tenemos contra eso? Desde hace muchos años, pero muchos años, sabemos que los retinoides actúan a través de inactivar un complejo inflamatorio que es el AP1, inhibiendo la cascada de metaloproteinasas, que son las que van a destruir la matriz esa extracelular y generar el daño en la matriz de la piel. Por lo tanto, desde hace muchos años sabemos que los retinoides son la primera línea de tratamiento en el acné para tratar de evitar la cicatriz. Y me tocó en el año 2010 hacer un trabajo con el recién salido Epiduo, con varios pacientes de todo el país, de Argentina, y nosotros ya veíamos en esa combinación, que era una combinación de adapalene al 0.1%, que los pacientes que tenían mayor cantidad de pápulas y pústulas tenían una rápida respuesta con el tratamiento que había sido impuesto en esos pacientes, que era la aplicación tópica una vez al día de la combinación de adapalene 0,1 con peróxido de benzoilo. Y esa combinación que hacía que rápidamente desaparecieran las lesiones inflamatorias es lo que promueve lo que ahora se está estudiando, y en este estudio del 2017 de Drenot y de Jerry-Tan, el uso de ese Epiduo, el Epiduo de adapalene al 0,1% generaba una rápida disminución de las lesiones inflamatorias. Y eso es en definitiva lo que reduce el riesgo de nuevas cicatrices atróficas y mejora la gravedad global de las cicatrices. Es que dejan de estar esos infiltrados a nivel de la pápula que se mantiene por más de 21 días y es la pápula que lleva al riesgo de una cicatriz. Esta es la tabla que todos conocemos de las indicaciones de los tratamientos en los diferentes tipos de acné, severos, moderados y leves.
y vemos que la isotretinoína oral es el primer tratamiento, es el estándar de tratamiento de primera línea en las formas muy severas para Estados Unidos. Para Europa no tanto, para Europa es la segunda línea de tratamiento, con lo cual los antibióticos orales y las combinaciones o asociaciones tópicas de retinoide y peróxido de benzoilo con el antibiótico sistémico son la primera línea de tratamiento en los acné moderados y moderados severos. Pero pasa que hoy tenemos un nuevo actor sobre el cual tenemos que trabajar, que es el tronco. Para el tronco todavía no hay un medicamento exclusivamente, decididamente desarrollado para el acné del tronco, pero existen hoy, la combinación que les voy a presentar, que tiene una mayor eficacia en las lesiones también persistentes del tronco. Y tiene eficacia en las cicatrices, en ese eritema residual y en las pieles, donde nosotros consideramos que son fototipos altos, con mucho riesgo de hiperpigmentación, también mejora la textura de la piel y la posibilidad de la hiperpigmentación postinflamatoria. ¿Qué ha pasado en los últimos años con la evaluación de los pacientes? Se ha hecho un nuevo modelo de evaluación de los pacientes desde el punto de vista del investigador para mejorar la eficacia del éxito y también de la evaluación de los fármacos que se utilizan en acné. ¿Qué quiere decir esto? Existen pacientes con acné que tienen un acné leve y nosotros hacemos el diagnóstico, y que tienen un acné muy severo y sabemos que tienen muchos nódulos y sabemos que son la indicación para isotretinoína. Pero hay un grupo de pacientes, que es el que estamos hablando hoy, de moderados, que el investigador lo ha dividido, este índice está dividido en moderado leve, moderado y moderado severo, que está en relación con la cantidad de lesiones que tienen, y el moderado severo, que es el IGA-4, tiene pocos nódulos, a diferencia del muy severo, que es la indicación de primera línea para isotretinoína. Esto tiene mucho valor porque con esta clasificación, con el índice del investigador, con el IGA del 1 al 6, podemos catalogar a los pacientes si mejoran de las formas severas a formas mucho más leves, donde no hay ni lesión o hay pocas lesiones. Entonces, esa es la forma de poder evaluar con los SIGAs, con los números de los SIGAs, cuál es la severidad y cómo esa severidad puede ir bajando de acuerdo a la eficacia del tratamiento que utilicemos. Por lo tanto, en función de la opción más apropiada de tratamiento, nosotros tenemos que decidir lo que le vamos a dar al paciente. Y para que sea fácil, están las reglas de 3, el leve, moderado y severo. Dejamos el severo con la isotretinoína oral, y vamos al moderado y moderado severo. Y en ese grupo tenemos que pensar que podemos indicar también antibióticos con tópicos. Y los tópicos pueden ser con peróxido de benzoilo, con retinoide, con ácido salicílico. Si eso no funcionaría y es refractario, la opción segunda en las mujeres es utilizar, además de isotretinoína, poder utilizar espironolactona, que es un bloqueante antiandrógeno, que también no está aprobado por la FDA, pero también ha tenido un revival en cuanto a su indicación y es seguro y efectivo en las mujeres. Estos son los pacientes que yo diría dividimos, para saber de qué estamos hablando. El paciente moderado a severo es este paciente con esta cantidad de lesiones que resulta muy inflamatorio, con muchas pápulas y pústulas, que tiene muchísimas cicatrices y que además tiene algunos nódulos. Este paciente puede ser tratado hoy por la combinación tópica de retinoide más peróxido de benzoilo a una dosis mayor de adapalene que la que tenía el epiduo. Y el otro paciente es el de la monoterapia o isotretinoína oral. Pero a veces la isotretinoína no se puede dar. ¿Y por qué no se puede dar? Porque hay alguna contraindicación, porque a veces, perdón, se tapó acá, porque hay contraindicación, porque el paciente tiene miedo, porque no quiere o porque hay desinformación y los padres no quieren utilizar ese tratamiento. Entonces, la evolución del tratamiento
del acné moderado a severo ha incorporado lo que yo les estaba diciendo acerca de una combinación fija con el tratamiento sistémico con antibióticos, o a veces la opción hormonal o el tratamiento antibiótico. Y hay nuevos tópicos, como el que vamos a hablar en esta noche, y también hay nuevos medicamentos tópicos, como el trifarotene, que es otro análogo parecido a los retinoides que tenemos, pero con mayor eficacia porque actúa sobre receptores diferentes a los que actúa el adapalene. Existen dos trabajos importantes que fueron publicados en el año 16 y en el 15, que forman parte de lo que son los estudios de fase 3, la fase 2, los pivotales, para la aprobación del adapalene a una mayor dosis, 0.3%, con la misma dosis de peróxido de benzoilo de 2,5. Esos dos estudios, que son para medir la eficacia y la seguridad de esta combinación fija en el acné inflamatorio moderado, se probaron y se hicieron en pacientes que fueron reclutados que tenían un IGA-3 y un IGA-4, es decir, moderado también severo. Y después se analizó como un segundo estudio la población de solo pacientes que eran acné severos, aquellos que tenían un IGA-4. Estos dos estudios tienen de original que en el diseño del estudio ya existía la prescripción asociada de humectantes para mejorar la tolerabilidad del producto. Es decir, entendemos que cuando intervenimos la barrera cutánea con un tratamiento, sean corticoides, sea crema de retinoide, sea una crema con antibiótico, la sola intervención con un producto altera la barrera cutánea. Entonces, en este caso que utilizamos retinoides, la barrera cutánea tiene que también estar balanceada, y para eso se utilizaron humectantes que se utilizaban y se aplicaban una vez al día a la noche después del lavado, y los limpiadores eran equivalentes adecuados a los fisiológicos para no irritar la piel. Por lo tanto, esta posibilidad de adherir o asociar, humectantes, tanto limpiadores como cremas, para balancear y mantener la barrera cutánea, evitó las contrariedades de los efectos adversos a los que tenemos que estar acostumbrados, porque si estamos utilizando retinoides, vamos a tener una dermatitis inicial que se va a ver en los primeros días, en la primer quincena, y después va a resolver porque es una dermatitis irritativa. Entonces pasemos a los estudios. Este es el primer estudio en acné moderado a severo, donde se trató de evaluar en una forma multicéntrica, randomizada, doble ciego y en grupos paralelos durante 12 semanas, 503 pacientes. Se abrieron 3 ramas. Una rama de pacientes se trató con el adapalene 0.3 peróxido de benzoilo, la segunda rama con el lepiduo que ya conocemos, y la tercera rama con el vehículo. Los pacientes que fueron incluidos tenían más de 20 a 100 lesiones inflamatorias, 30 a 150 lesiones no inflamatorias, y tenían hasta 2 nódulos en la cara. O sea que cumplían con el requisito de ser un acné facial moderado a severo, IGA-3 o IGA-4. Y se dejaron de lado aquellos acné fulminas, acné conglobata, nódulo quísticos, o aquellos que tenían mayor cantidad de nódulos. Ese fue el criterio de exclusión. Les decía que la evaluación con el índice global del investigador ha cambiado la forma de considerar el éxito en los pacientes. Es una forma de evaluar estricta que fue diseñada para los estudios que Galderma hizo y la FDA aprobó, y se diseñó de la manera siguiente, es decir, se considera éxito si los pacientes con acné moderado a severo bajan en su gradación 2 o más grados en cuanto a su severidad. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que tiene IGA-4 pueda bajar para considerar éxito a tener pocas lesiones casi limpio o a estar limpio, que es el IGA-0. O moderado, que tiene moderado lesiones, bastante cantidad de lesiones, que da para una evaluación de IGA-3, y tiene que bajar en 2 o más a un IGA-1
con pocas lesiones, casi limpio, o sin lesiones, que es el IGA 0. Esta es la manera estricta con la cual se midió si estos medicamentos combinados tópicos eran efectivos. Y esta es la forma, es decir, de un paciente con IGA 4 baja a IGA 1 o a IGA 0, y un paciente que tiene IGA 3 baja a IGA 1 o IGA 0. Por ejemplo, los pacientes que fueron incluidos en el protocolo, que fueron más de 500, tenían que alcanzar como alcanzó este paciente. Si el paciente en basal tenía un IGA 4, tenía que llegar como llegó este paciente a las 12 semanas a un IGA 1. En este caso, los pacientes con esta tasa de éxito, el 22.7% lo logró en los resultados finales. Pero este paciente, por ejemplo, fue de los que no pudieron alcanzar ese grado de éxito. ¿Por qué? Porque tenía un IGA 3 y no fue capaz, perdón, tenía un IGA 4 en el basal y no pudo pasar de un IGA 3, es decir, bajó solamente un grado en su severidad y eso no se considera exitoso. En el tratamiento, los pacientes tuvieron una reducción de las lesiones que fue rápida, tanto las inflamatorias como las no inflamatorias. Y esto de que disminuyan rápidamente, ya a la 8ª semana, no en la primera semana, pero en la 8ª semana ya se veía ese descenso, contribuye a que esos pacientes no generen nuevas cicatrices atróficas. En cuanto a lo que es la irritación, la sequedad, el eritema, la descamación, que son las variables que tienen que ver con la seguridad y con los efectos adversos, fueron casi iguales a los del EpiDuo. Yo recuerdo esas curvas cuando hicimos nosotros el trabajo en el 2010 y tienen los mismos picos en la primera y en la segunda semana y después desaparecen. En cuanto a la encuesta de satisfacción que se tomó en estos pacientes, también en más de 500 pacientes, hubo una encuesta favorable en cuanto a la mejoría y el 44.6% dijo que la mejoría era marcada y el 36.3% dijo que era moderada. Las conclusiones de ese trabajo llevan a decir que llevaron a que este producto sea el primero aprobado que se ha estudiado con todos que han tenido la mitad de los pacientes, por un lado 3, pero lo importante es la primera vez que se ha estudiado pacientes con IGA 4. Y por otro lado, cuando uno revisa estudios posteriores, el porcentaje de pacientes con IGA 4 es mucho más bajo al que se tuvo para el estudio pivotal. Los resultados obtenidos demuestran, por lo tanto, la eficacia como monoterapia en pacientes con acné inflamatorio moderado a severo, y como había 3 ramas, no era que fue diseñado para compararlo con el EpiDuo, pero sí el EpiDuo es un tratamiento adecuado, sigue siendo el tratamiento más adecuado en el acné leve a moderado. El segundo estudio que se desprende de fase 3 es el estudio que analiza entonces esa subpoblación, que es el 50% de acné severo. Es el análisis de ese subgrupo para ver qué pasa. En ese análisis también la prescripción de las cremas humectantes estaban obviamente porque habían empezado con ese tratamiento y siguieron con este tratamiento por las 12 semanas. ¿Y qué se vio? Se vio que la tasa de éxito también fue favorable para el EpiDuo Forte Gel, es decir, para el EpiDuo a la concentración de 0.3 más el peróxido de benzoilo, con una diferencia con el peróxido de benzoilo al 0.1 importante cuando se lo miraba comparativamente a los 2 productos con el vehículo. Por lo tanto, el incremento del beneficio clínico de los pacientes tratados con EpiDuo Forte fue mayor que el de EpiDuo solo en comparación con el vehículo. Entonces, hasta acá les conté lo que tenemos como nuevo en monoterapia tópica, y esos son los pacientes, mis pacientes con IGA 4 y 3, que son candidatos y que fueron tratados con este producto. Pero ahora les cuento una parte más que ayuda todavía a generar una mayor eficacia en los pacientes que son como más severos, que es la terapia combinada, es combinar el producto EpiDuo Forte con un antibiótico oral a mayor dosis. En general, cuando hablamos de antibióticos en acné,
debemos ser muy cautos y muy responsables porque vivimos también la era de la resistencia bacteriana. Por lo tanto, los antibióticos nos han demostrado durante muchos años ser eficaces y seguros en la evolución del tratamiento de muchos pacientes de acné. Pero la disbiosis del microbioma y la resistencia bacteriana es un tema a tener cuidado y cuidar, porque hay que reservar todo para que sean efectivos con bacterias mucho más importantes, resistentes. ¿Cuáles son los antibióticos que estamos acostumbrados a utilizar? En general son las tetraciclinas y sus derivados. Están la doxiciclina, la a dosis habituales, pero estamos hablando que en la asociación podemos llegar a 100 o a 200 miligramos cuando hacemos asociación en moderados a severos. La limeciclina en dosis de 150 a mayor dosis 300 y la minociclina a 1 miligramo kilogramo día. Los macrólidos son el reemplazo cuando hay una contraindicación para las tetraciclinas, niños menores, embarazos, se utilizan entonces los macrólidos y existen trabajos de acitromicina a dosis de 500 miligramos en pulso, 3 dosis por semana, en ciclos de 10 días, cada 10 días durante 3 meses. Se utilizan también cefalosporinas o trimetroprimasulfametoxazol en pacientes que hay contraindicación de las anteriores. Pero los antibióticos solos no deben ser dados como monoterapia. La indicación debe limitarse a 6 a 8 semanas. Todas las recomendaciones dicen que si es posible se da hasta 3 meses o 6 como máximo, si es necesario, pero no más allá si no hay buena respuesta, no insistir con el antibiótico. Si no hay respuesta, no insistir. Retratar cuando hay un mismo antibiótico utilizado anteriormente y fue efectivo, retratar con ese mismo antibiótico. Y a veces considerar la doxiciclina en dosis antimicrobianas. Siempre, cuando ustedes receten antibióticos, tienen que recordar el cuadrito que les he mostrado de los 6 filotipos del Propionibacterium acne. Los 6 filotipos del Propionibacterium acne, o Cutibacterium acne, son sensibles al peróxido de benzoilo. Así que la necesidad de siempre recetar peróxido de benzoilo cuando se utilizan antibióticos tópicos o sistémicos es importante tenerlo en cuenta. Y acá están los estudios, los estudios que yo les comentaba, que ayudan a poder tratar pacientes muy severos cuando no se puede utilizar como la isotretinoína y como una alternativa que no es superior, por eso se llaman estudios de no inferioridad, alcanza a tener un resultado beneficioso, pero no lo supera. Y la combinación de adapalene ya lo mostraba en la dosis baja, y ahora a dosis más alta, este estudio es del 2018, muestra que adapalene en combinación con peróxido de benzoilo a la dosis de 0.3, es decir, el Epiduo Forte, con la asociación de doxiciclina, 100 miligramos 2 veces por día, a 12 semanas de tratamiento, hizo que de ese pool de pacientes que se trataron, solo el 20% no mejoró y seguían siendo candidatos a isotretinoína. Por lo tanto, la indicación antes de dar isotretinoína o como alternativa en casos que existe contraindicación es válida con esta asociación. Y este es el producto que presentamos, este es el envase, recordamos al Epiduo, en este caso tiene un posicionamiento en el acné moderado a severo, es un tratamiento para mayores de 12 años y tiene el mismo perfil de seguridad a Epiduo, es muy pero muy similar, como les mostré en las curvas de los estudios pivotales, así que bueno, espero entonces ahora las preguntas. Nosotros ya tenemos una experiencia de más de 2 años con este producto. Bueno, Patricia, muchas gracias. Muy clara la presentación. No veo preguntas todavía,
pero yo sí te quiero plantear una inquietud. Siempre los estudios muestran, hacen referencia a posibles efectos adversos que tienen los retinoides, como la irritación, como la descamación, y siempre también se dice que estos efectos adversos son leves, son transitorios, forman parte del tratamiento, y además hay forma de atenuarlo. Desde el punto de vista del modo de uso, ¿qué protocolo sugiere usted a nivel de horario de aplicación? ¿Cómo aplicar? ¿Cuánto aplicar? Y los coadyuvantes a nivel limpieza, humectación, fotoprotección, y sobre todo, ¿qué le dice al paciente en el caso de que ocurra, por ejemplo, un cuadro de irritación, ¿no? Sí, en general, en mi experiencia personal, me manejo, o sea, yo considero que los tratamientos tópicos son medicamentos que tienen eficacia y seguridad como los tratamientos sistémicos. Y cuando nosotros estamos acostumbrados a dar un retinoide por vía sistémica, le advertimos al paciente todos los efectos colaterales que puede tener por el tratamiento oral. Entonces, cuando yo doy un tratamiento tópico con retinoide, lo que digo es, primero informarle al paciente que durante las primeras 2 o 3 semanas el producto puede irritar, pero que esa irritación tiene que ver con una dermatitis irritativa que produce el retinoide y que después de pasado ese momento empieza a disminuir. Para evitar que esa irritación sea importante, primero hago un buen diagnóstico de la piel del paciente. Si es un paciente que tiene una piel seborreica, obviamente la va a tener por el acné, pero es una piel fina o es una piel gruesa, le doy la indicación de iniciar el tratamiento con el humectante, y el humectante se aplica. En general, la recomendación es aplicar el humectante en la noche después de lavar, y después a la hora aplicar el producto. Pero a veces lo que es fácil de hacer es aplicar el humectante día por medio y el producto día por medio, que es una forma de ir viendo con el paciente y espaciando los días de humectante si es necesario, o disminuyendo los días de humectante y aumentando la aplicación del Epiduo Forte. Con esto se logra que el Epiduo Forte en las primeras semanas se utilice 2 veces o 3 veces por semana, y después empieza lentamente a acostumbrarse la piel, y entonces uno puede seguir con el tratamiento humectante, pero ya no es necesario utilizarlo todas las noches, sino colocarlo al día siguiente el humectante, después del primer baño del día, o de la primera vez que entra en contacto la cara con el agua al día siguiente. Entonces después se mejora la barrera con la humectación. Es decir, yo lo utilizo de esa manera. Lo incluyo al humectante las noches del inicio del tratamiento, y después, si el tratamiento funciona y no tiene irritación, va dejando lentamente, lo utiliza diariamente el Epiduo, y en otro momento del día utiliza el humectante. El humectante nunca lo deja, porque el mantenimiento después del tratamiento, sea con retinoides, siguen haciendo retinoides de vez en cuando, 1 o 2 veces por semana, y con el humectante el resto de la semana. Con respecto a los limpiadores, utilizo limpiadores suaves, y esta recomendación es más para las mujeres, para los varones. A los varones en general les explico que no deben lavarse la cara continuamente, porque eso no hace que mejore el acné, sino que al contrario la deshidrata más, entonces va a necesitar más veces de aplicarse el humectante. Y que no utilicen esas sustancias que tienen scrub, alguna arenilla para hacer como una limpieza más profunda, porque la limpieza profunda se genera por la unión del medicamento a los receptores de la piel. Es decir, este es un tratamiento, no es una crema que queda en la superficie, sino es un tratamiento que consigue que el retinoide se una a esas células que nosotros queremos que se desprendan fácilmente y desobstaculicen o desobstruyan ese microcomedón que se está formando. Bueno, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones por parte de la audiencia y una pregunta que hacen acá es, ¿en qué etapa se debe utilizar el láser y qué tipo de láser? Me imagino que está refiriendo a algún tipo de lesiones permanentes.
general, una cosa buena de los últimos tiempos, que bueno, por el tiempo uno no lo puede poner, pero una de las cosas que quedó claro en las guías de recomendación, yo participé en las últimas, publicadas el año pasado en el Journal de la American Academy, son de los artículos más leídos, porque acné es de lo más leído, así que me llegó un diplomita de la participación. Pero el tema es que cuando ustedes... estábamos diciendo acerca de los láseres, yo puedo dar mi opinión acerca de los láseres, yo creo que el láser es un camino que va hacia un futuro donde el láser cada vez va a ser más específico, es decir, el láser va a ser un arma muy importante en el tratamiento del acné, por lo rápido también de los resultados. Hoy todavía los láseres no son totalmente eficientes, pero una cosa de lo que yo les decía de las recomendaciones es que hoy no hay ningún problema en utilizar retinoides y hacer láser o tomar isotretinoína, siempre y cuando no sea agresivo la aplicación de ese láser. Si el láser es un láser suave, pero si es abrasivo, entonces no se va a poder hacer un tratamiento con isotretinoína, pero debe dejar un espacio de que tomó la isotretinoína para hacer el láser. Pero en el caso de los retinoides, mejoran la situación de la cicatrización, así que no hay ningún problema en estar utilizando retinoides y hacer un tratamiento con láser o con luz pulsada. Muchas gracias. Acá una doctora pregunta, ¿usted tiene experiencia del uso de tratamiento tópico con retinoide y o peróxido de benzoilo intratratamiento con isotretinoína? La pregunta, a ver, experiencia en el uso de tratamiento tópico con retinoide y o peróxido de benzoilo intratratamiento con isotretinoína. Me imagino que se refiere a un tratamiento paralelo. A ver, el tema es así. Si uno está usando isotretinoína, lo que siempre decimos y es lo que hacemos, es que cuando uno termina un tratamiento de isotretinoína, el tratamiento no se termina ahí. Después de unos meses donde se va lavando la droga, lo que uno debe poner es un tratamiento de mantenimiento. Por eso decíamos que es bueno el tratamiento de mantenimiento con retinoides, después de que uno hizo un tratamiento, o combinado con Epiduo Forte si era un moderado a severo, o si es un severo y usó isotretinoína en forma sistémica, el mantenimiento vuelve a ser retinoide. Ahora, peróxido de benzoilo, ¿cuándo es mantenimiento peróxido de benzoilo? Peróxido de benzoilo es necesario aplicarlo en aquellos pacientes que tienen no solo comedones y tienen algunas pápulas y pústulas, porque ahí ya está actuando el Cutibacterium acnes. Entonces, cuando hay lesiones papulopustulosas, el mantenimiento tiene que ser con una combinación, que puede ser una combinación de retinoide con el peróxido de benzoilo. En el caso de si estamos sin lesiones, puede ser Epiduo y 2 o 3 veces por semana, pero siempre sigo con mantenimiento. Hasta que se estabiliza el paciente, por varios meses hay mantenimiento. Si no, vuelve de nuevo todo al lugar de donde estaba. Bueno, gracias. Gracias por su charla. Es una doctora importante el uso tópico para acné moderado. Aplico el humectante encima del producto. ¿Algún comentario para hacer con respecto a esto? Yo lo utilizo al revés, o sea, no es que yo aplique, primero se aplica la humectación, se deja pasar un tiempo y después se pone el producto, ¿sí? Ahora, cuando ya la barrera está bien, lo que hago es sacar la humectación de ese momento y aplica el producto directamente con la piel seca, y la humectación se hace al otro día a la mañana. Y también otra cosa, en la mañana el protector solar, porque recuerden que cuando uno está usando retinoides, no es que fotosensibiliza. El retinoide lo que hace es disminuir el grosor y esa descamación que produce en la piel hace que seamos más sensibles al sol. Me parece que acá hay una próxima pregunta relacionada con esto justamente. Pregunta, tratamiento de pigmentación residual. El tratamiento de la pigmentación residual en general
si la hiperpigmentación residual es el acné, el tratamiento es retinoides, porque el retinoide también asegura una disminución de las manchas, y la repigmentación posinflamatoria, si ustedes saben, es una pigmentación que aparece, que es muy fea, pero que si uno la trata con retinoides y en algunos casos agrega a veces hidroquinona, en 2 años resuelve el problema, pero no es fácil que se vaya rápidamente. Bueno, y acá hay una última pregunta, así que aprovechen si les queda alguna otra inquietud. Tratamiento de cicatrices atróficas. El tratamiento de las cicatrices atróficas, especialmente, bueno, hay diferentes tipos. Las más pequeñas son las ice pick y las otras son las rolling o los box. El tema es que es muy difícil el tratamiento, y entonces si ustedes me preguntan qué hago yo, en general la topicación, esa que utilizábamos hace muchos años, con un palillo y un algodoncito en el centro de poniéndolo en el centro de la profundidad de esa lesión en picahielo, tiene buenos resultados cuando uno lo hace con cuidado y genera lo que es el frizar con el ácido tricloroacético esa cicatriz. En algunas cicatrices da resultado, y después son los tratamientos combinados. Los tratamientos combinados, que a veces son los de resurfacing en general, los de radiofrecuencia, el píxel de radiofrecuencia, tratamientos que van dirigidos a reparar de nuevo esa piel, generar un nuevo estímulo para la colagénesis, y el tratamiento de base es el retinoide. Gracias. ¿Qué recomienda en un acné severo de compromiso en espalda cuando el paciente se niega al tratamiento con isotretinoína? Bueno, en el caso de los pacientes con tronco, el epiduo-forte está indicado, es decir, es un tratamiento que da resultado y con una asociación a dosis altas, por ejemplo, de doxiciclina, 100 a 200 miligramos por día, durante 3 meses. Los resultados se alcanzan después de las 8 semanas, y eso hay que decírselo al paciente. La aplicación tópica para la espalda, avisarle de que como tiene peróxido de benzoilo, esa combinación puede decolorar la ropa, y eso es importante cuando se usa en una extensión grande de piel. Y el medicamento por boca, la asociación justamente es una asociación válida, como les mostré en los estudios. De 100 pacientes, solo el 20% no tuvieron respuesta. Gracias. ¿Qué tratamiento realizan pacientes con hiperinsulinemia, ovarios poliquísticos y acné? En general, si el paciente tiene una hiperinsulinemia y tiene ovarios poliquísticos, un SOP, yo lo derivo al especialista, no lo trato, porque esos pacientes tienen que estar manejados por el endocrinólogo o el ginecólogo. O sea, puedo saber qué drogas se utilizan en esos casos, pero lo que sí, a veces hay síndromes poliquísticos que no dan en los resultados, y uno dice esto es un síndrome poliquístico porque está viendo que hay una alteración clínica de hiperandrogenismo, hay un hirsutismo. Entonces, en ese momento yo los envío al ginecólogo. Ok. ¿Se puede combinar espironolactona con minoxidilina o con isotretinoína? No. O sea, se pueden combinar, pero en general la espironolactona es un tratamiento para las mujeres, es muy interesante. A veces las mujeres vienen de ser refractarias a la isotretinoína, y la espironolactona funciona sola. En general, la espironolactona la combinamos a veces con anticonceptivos para estar seguros que no va a haber embarazo, y a veces cuando se combinan con anticonceptivos disminuimos la dosis de espironolactona. Pero nunca he combinado espironolactona con isotretinoína. Bueno, Patricia, muchas gracias. Bueno, Acá una última pregunta que entró por la ventana.
¿Qué experiencia tiene con la combinación de corticoide oral con isotretinoína? Yo creo que es una indicación en distintos tipos de situaciones. Ustedes piensen en el acné fulminans. El acné fulminans puede ser de novo o puede haber sido el inicio de un acné después de un tratamiento a altas dosis de isotretinoína. En esos casos de acné fulminans, uno debe retirar la isotretinoína y dar corticoides por vía oral hasta disminuir las lesiones específicas del acné fulminans, que son esas lesiones nódulo ulceradas, símil granulomas piógenos. Cuando disminuye con corticoides toda esa reacción de exagerada inflamación, que significa en los pacientes de acné el extremo máximo de la inflamación en el acné, cuando uno barre con todas esas lesiones, entonces puede volver a reintroducir la isotretinoína, y en dosis muy bajas, y asociada al corticoide, hasta tratar de tener durante un tiempo la posibilidad de ir bajando el corticoide, como en todas las enfermedades crónicas inflamatorias, responde al corticoide. Por ejemplo, cuando también uso corticoides, en las mujeres con acné adulto tienen un brote activo de lesiones y tienen una situación especial donde tienen que hacer algo importante y no pueden estar con ese brote, entonces mínimas dosis de corticoides durante unos días, explicándole al paciente que es un tratamiento heroico para que el paciente esté bien, porque en todas las enfermedades crónicas, cuando ustedes dan corticoide, lo que después tienen que tener como objetivo es tratar de bajar el corticoide. Entonces, cuanto menos den y cuantos menos días den corticoides, más fácil va a ser bajar, porque y decirle al paciente que es un tratamiento nada más que por un tiempo, para disminuir la inflamación. Pero después utilizo también intralesional en aquellos quistes que no bajan con el tratamiento oral. A veces se utiliza las inyecciones de infiltración de triamcinolona en el quiste para disminuir con bajo riesgo de cicatrices, o sea, para evitar la cicatriz. Justo hablando de acné fulminans, surgió una inquietud de si se puede usar algún tópico como coadyuvante del tratamiento sistémico. El acné fulminans, lo que yo utilizo como, o sea, en general si hay lesiones ulceradas, lo que se utilizan pueden ser cremas con corticoides o esas cremas que tienen 3 ingredientes, que en general se da, que no son las que da el dermatólogo, sino que las da el médico clínico, que tiene a veces un antimicote. Se pueden utilizar ese tipo de cremas como paliativo de la inflamación en algunas lesiones, como yo les digo, húmedas o sangrantes. Ahora, cuando el tratamiento está en baja, yo utilizo clovesol, corticoide fuerte, casi para reemplazar el corticoide oral. Cuando voy bajando el corticoide, voy agregando en las lesiones el clovesol. Es de mucha ayuda para esos granulomas que se forman en los pacientes con fulminas. Bueno, muchas gracias, Patricia. Estuvo, comentarios muy positivos con respecto a la charla. Así que le voy a dar pie a Juan Carlos para la despedida. Muchas gracias, doctora Troielli. Muchas gracias a la participación de nuestros colegas de Galderma en Chile. Hemos tenido una muy buena concurrencia y es un gusto y un grato placer el haber podido tenerla como una invitada especial en la presentación de Piduo Forte en Bolivia. Esperamos que esto sea al alcance de sus colegas en corto plazo. En los próximos días, ustedes, dermatólogos en Bolivia, recibirán mayor información a través de su representante médico. Agradecer nuevamente la respuesta a la invitación lanzada en los días previos. Quiero también expresar mi agradecimiento a todo el equipo de colaboradores de Galderma que han hecho posible la realización de este evento a través del envío de las invitaciones correspondientes. Un saludo para mi colega González, que en la parte de coordinación ha estado trabajando de manera permanente. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctora Troielli. Esperamos tenerle una oportunidad en otro evento de este nivel científico. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Gracias, un gusto verlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.